Les voy a explicar ahora lo que... ento- entonces el riesgo sistemático es el riesgo que yo les decía que realmente importa, el riesgo que el mercado realmente compensa. Entonces, cuando vimos nosotros la relación riesgo-rentabilidad, el riesgo que realmente debiéramos considerar nosotros es este, el riesgo sistemático, que se mide a través del beta. Muy bien. Y por lo tanto, de ahí su importancia, de ahí la importancia del beta. Entonces, claro, ahí entonces el riesgo sistemático es realmente el riesgo que importa. No es la varianza ni la desviación estándar, sino que es una medida de riesgo distinta, que es el riesgo sistemático, que en realidad es parte del riesgo total, es un componente de la varianza. ¿Cuál es el problema? Que la varianza tiene el riesgo total y lo que realmente le importa al mercado es el riesgo sistemático, ¿sí? El riesgo que no se puede diversificar. Entonces, ahí dice, debido a que el riesgo diversificable, que ya vimos, puede eliminarse gratis, aumentando n, aumentando el número de observaciones, el número de activos, el número de activos en el portafolio, y dado que los inversionistas racionales buscan diversificarse, el mercado solo premia por el riesgo sistemático. Ese es el único riesgo que importa, el riesgo sistemático o no diversificable. Bueno, en resumen, el riesgo relevante es solamente el riesgo sistemático y no la varianza o la desviación estándar de los rendimientos. Muy bien. Bueno, de aquí surge entonces el tema de cómo vamos a estimar esa cómo vamos a estimar ese beta que es tan importante. Bueno, afortunadamente puede demostrarse que el beta puede estimarse de una manera bastante simple para un activo cualquiera. De hecho, el beta, que sabemos que el mercado tiene un beta 1, uno puede medir si el activo o el portafolio que nosotros estamos analizando tiene un beta mayor o menor que el mercado o igual que el mercado. Pero como sea, 1 es el promedio. Bueno, si ustedes se fijan en este gráfico de la izquierda, en el eje horizontal lo que tenemos son los rendimientos históricos del mercado. Históricos del mercado. Por ejemplo, podemos decir que este punto representa que el año 2008 el rendimiento fue 15%, acá fue 11% en otro periodo, etcétera, etcétera. Todo lo que se mide en el eje horizontal son retornos del mercado. Cuando hablamos del mercado, estamos hablando del portafolio global de la economía, ¿cierto? Esta es una simplificación, ¿no? Pensemos que tenemos acceso a datos del rendimiento del mercado. Bueno, en el eje vertical vamos a tener los rendimientos de un activo en particular, del que estemos analizando, por ejemplo, en este caso de Walmart. Estos son los rendimientos históricos. Entonces, cada punto, aquí, por ejemplo, este punto de acá representa el rendimiento del mercado, medido en el eje horizontal aquí, y del activo, medido en el eje vertical acá, para una fecha en particular. Es un par, ¿no es cierto? Porque cada mes, por ejemplo, uno tiene un dato del rendimiento del mercado y un dato del rendimiento del activo. Y todos estos puntos se ubican acá en este gráfico. Queda como una especie de nube de puntos, ¿cierto? Bueno, si en esta nube de puntos, que tiene una nube en la cual uno podría correr una línea de regresión, ¿no es cierto? Una línea de regresión, mínimos cuadrados, uno estimaría esa línea, ajustaría esa línea, y esa línea nos indicaría la relación promedio entre el activo y el mercado, ¿cierto? ¿En qué sentido? Que la pendiente de esta línea recta que a todo esto se llama línea característica, la pendiente de esta línea nos va a entregar mucha información del riesgo del activo.
Veamos, aquí a la izquierda. Por ejemplo, tenemos aquí tres posibilidades hipotéticas de pendientes. Siempre está el rendimiento del portafolio del mercado, de todo el mercado en el eje X, y el rendimiento del activo, del rate of return on asset, el activo Y, ¿cierto? Por lo tanto, estas representan distintas posibilidades para el activo. Supongamos, por ejemplo, que la pendiente de esa línea de regresión tiene una pendiente 1, 45 grados. Supongamos que esta línea de acá tiene pendiente 1. ¿Qué significa? Que el beta es 1. En realidad el beta entonces es la pendiente de la línea. Si la línea tiene 45 grados, el beta es 1. Perfecto. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, que tiene el mismo riesgo que el mercado. Este activo tiene el mismo riesgo que el mercado. ¿Por qué? Porque si el rendimiento sube, el rendimiento del mercado sube, el rendimiento del activo va a subir también, en la misma proporción. Y si el rendimiento del mercado baja, el rendimiento del activo baja también en la misma proporción. ¿Por qué? Porque la línea tiene 45 grados. Muy bien. Por lo tanto, ese activo que tiene beta igual 1 tiene igual riesgo que el mercado. Beta 1. Pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, un beta 2. Un beta 2 quiere decir que es un activo más riesgoso que el mercado, porque tiene un beta mayor que 1. Beta 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando, por ejemplo, el mercado sube un punto, en el eje horizontal, un punto, el activo sube 2 puntos. ¿Te fijas? Por lo tanto, es más sensible que el mercado. Cuando el mercado hace un movimiento, este activo lo duplica, ya sea al alza o a la baja. Entonces tiene un beta 2. Y este otro ejemplo, tenemos un activo con beta 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el mercado sube, por ejemplo, un punto, el activo solamente sube medio punto. O sea, es menos riesgoso que el mercado. Se mueve menos que el mercado, ya sea al alza o a la baja. Entonces, esta línea es la forma en la cual nosotros podemos estimar el beta de un activo. Entonces, veamos, dice, el riesgo sistemático de un activo puede medirse por la línea característica. O sea, si yo logro medir esta línea para un activo, entonces yo puedo medir su riesgo sistemático, que es, ya hemos dicho, el beta. La pendiente de la línea característica, la pendiente de esta línea, es el coeficiente beta del activo. Ah, qué simple. Activos menos riesgosos tienen un beta bajo, o sea, menor que 1. Es decir, una pendiente baja en la línea característica. Su línea característica tiene una pendiente baja, por lo tanto, quiere decir que es un activo que tiene bajo riesgo. Y viceversa. ¿Okay? Por lo tanto, la pendiente de la línea característica es el beta. Muy bien, espero que hasta ahí me estén siguiendo. Entonces, geométricamente, ya decimos, el beta de un activo y es la pendiente de una regresión entre el rendimiento del mercado, que va a ser el eje X, ¿cierto? Y el rendimiento del activo, que es el eje Y. ¿Cierto? Entre RM, que va a ser X, y Y, que es Y. Eje X, eje Y. Esto no hay que equivocarse, porque en las pruebas a veces alguien por ahí lo da vuelta esto. El mercado es X y el activo reacciona al mercado, Y. Ahora, matemáticamente, nosotros sabemos de econometría, estadística, que si algo es la pendiente de una regresión, en estadística
en econometría la pendiente de una regresión simple de mínimos cuadrados ordinarios es esta, la pendiente. ¿Cierto? La pendiente de una regresión en econometría es la covarianza entre y y x partido por la varianza de x. Esa es la definición de una pendiente de regresión. Acuérdense de lo que estudiaron. Muy bien. Entonces, matemáticamente, si nosotros tenemos datos del rendimiento del activo, del rendimiento del mercado, podemos calcular su covarianza y podemos calcular la varianza del rendimiento del mercado. Tenemos una proyección de su beta. ¿Viste qué simple? Muy simple. Muy simple. Bueno, ahora sí quiero revisar qué se entiende por portafolio de mercado. Yo he hablado del mercado, del sistema. Bueno, ¿qué es el portafolio de mercado? Es un portafolio, ¿cierto? Teórico, porque en realidad no lo conocemos y nunca lo vamos a conocer. Entonces, es un portafolio teórico. Es como una línea recta. ¿Quién puede hacer una línea recta? Nadie. Una línea recta es una ficción. ¿Quién puede hacer un círculo perfecto? Nadie. Siempre uno lo va a aproximar, ¿cierto? Bueno, entonces un portafolio de mercado es un portafolio teórico, no existe. Y que contiene, dice, todos los activos riesgosos de la economía. Claro, por eso no se puede construir, porque es una ficción pensar que puedo yo reunir toda esa información. Ese portafolio, dice, no es observable en la realidad, pero se usan proxies medibles. Se usan proxies medibles. Por ejemplo, los índices accionarios, el IPSA, el ICPA, el Standard & Poor's, etc. Todos esos índices accionarios son aproximaciones que nosotros vamos a usar en finanzas respecto del portafolio de mercado. Aproximaciones. ¿Okay? ¿Qué es el IPSA? Índice de precio selectivo de las acciones. Ahí están, bueno, las 40 más transadas en Chile. Entonces es bastante representativo de lo que está pasando en la economía. Dentro de los activos, digamos, dentro de los títulos riesgosos bursátiles de la economía. El Standard & Poor's, ese es un índice de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en Argentina en Merval, en Brasil Ibovespa, en España tienen también su índice, en Estados Unidos tienen varios, en Londres también, en Alemania el DAX, en Japón el Nikkei me parece que es, y en España es, ya no me acuerdo. Índice accionario de España, IBEX. IBEX, claro que sí. IBEX, etcétera. Bueno, por definición, el beta del mercado es 1.0. Claro, porque el mercado contra el mercado es 1, el beta, la pendiente. ¿Cierto? Entonces, por definición, el beta del mercado es 1. Entonces, uno puede tener activos que son más riesgosos que el mercado, menos riesgosos que el mercado o iguales al mercado. Puede tener beta igual 1, más que 1 o menos que 1. Pero 1 es el parámetro base. ¿Y cómo vamos a representar el rendimiento del mercado? RM. El rendimiento del mercado le vamos a
lo vamos a representar nosotros acá como RM. Return Market. RM. En la mayoría de la literatura financiera aparece así, RM. ¿Ya? Pero ya les digo, es una ficción, es un concepto. Y después cuando uno los trata de estimar, usa aproximaciones. Que pueden ser mejores o peores. Entonces, ¿qué es RM? ¿Qué es el portafolio de mercado? Es un portafolio teórico que contiene todos los activos riesgosos de la economía. No es observable en la realidad, pero podemos aproximarlo con datos de los índices accionarios. Bueno, aprovecho de comentarles qué se entiende por un activo libre de riesgo. Nuevamente es una ficción, pero es una simplificación. Por definición es un activo que tiene un beta cero. Beta cero. Mire que entretenido. Si el activo tiene beta cero, quiere decir que su línea característica es horizontal. Su línea característica va a ser horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que pase lo que pase con el mercado, el rendimiento del activo se mantiene siempre constante. Por lo tanto, no tiene riesgo. Beta cero. ¿Por qué? Porque pase lo que pase con el mercado, no afecta el rendimiento del activo. ¿Cierto? Nuevamente, este portafolio, o activo libre de riesgo, o portafolio libre de riesgo, no es observable en la realidad. ¿Cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es usar proxies medibles, como por ejemplo los rendimientos de deuda de un gobierno de una economía estable. Por ejemplo, los bonos del gobierno de los Estados Unidos. Ese es probablemente el instrumento menos riesgoso que existe. Y por eso se lo asocia con la tasa libre de riesgo. ¿Ya? Pero claro, el bono soberano chileno también podría ser una proxy, que es más riesgoso, tiene riesgo, sí. A lo mejor no es una buena decisión, pero hay países que tienen tasas, bonos que son más riesgosos que el de una empresa cualquiera promedio. Entonces, hay proxies que son buenas y proxies que no son tan buenas. Bueno, ¿cómo vamos a identificar esta tasa libre de riesgo? La vamos a identificar como RF. ¿Por qué RF? Risk Free. O Return Free of Risk. O Risk Free. Como sea, RF. Esa es la forma en que generalmente se lo identifica en la literatura. ¿Okay? Por ejemplo, si yo busco acá en Wikipedia, a ver si me encuentro efectivamente con eso. Vamos a ver. Vean ustedes, ahí está, ¿ven? RM y RF. RF dice que es la tasa libre de riesgo de interés, tasa de interés libre de riesgo, tal como el interés que surge de los bonos del gobierno. Más o menos. RM es el rendimiento esperado del mercado, ¿ves? RM. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es estimar empíricamente el beta de un activo. Estimación empírica del beta de un activo I. ¿Cómo lo podemos hacer? En la realidad, bueno, en Excel es muy simple. Podemos usar tres formas simples de hacerlo, ¿no? La primera es usar la función pendiente. O en inglés, que sería slope, que es la que yo uso, ¿no? Slope. Ahí está con el argumento que tenga que ir ahí. Que en el fondo es la variable X y la variable Y.
Otra posibilidad es calculando directamente esta pendiente usando esta fórmula, ¿cierto? Que está acá, beta, covarianza, partícula varianza. Entonces yo puedo calcular la covarianza entre x e y dividirla por la varianza poblacional de x. Acuérdense que en el x es el rendimiento del mercado. Y otra alternativa es ir a la herramienta de regresión que tiene Excel, ¿no? Que es un complemento que debería estar activado. Entonces, yo voy a calcularlo ahora de las tres formas, a ver qué es lo que obtengo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice, se tiene el índice de mercado, que es este de acá, ¿no es cierto? Que son estos puntos. El índice de mercado va variando periódicamente, todos los días. Y el precio del activo Y y sus dividendos. O sea, tengo la información del activo Y, precio y los dividendos. Sé que aquí en T más 2 pagó dividendo de 8. Primero, calcule el coeficiente de riesgo beta del activo Y. Bueno, en base a su línea característica. Bueno, voy a tomar esta información que está aquí y la voy a copiar a Excel. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo yo acá? El índice de mercado y tengo información del activo. Voy a copiarlo acá mejor. Ahí me gustó más. Entonces, ahí. Este índice de mercado es lo que le vamos a llamar nosotros X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vimos acá que el índice de mercado está en el eje X. Y esto que está acá es Y. La información del activo Y va a ser Y. Entonces tenemos que calcular la pendiente de esta línea. Primero vamos a ubicar los puntos y luego vamos a tirar la línea y vamos a ver la pendiente. Y la pendiente va a ser nuestra proxy del beta. Muy bien. Entonces lo primero que tenemos que tener claro acá es que el rendimiento del mercado, ¿cierto? Va a ser más S dividido por S menos 1. ¿Y qué tengo acá? 0,36%. 323, 764, 484. ¿Te fijas? Calculado la variación porcentual de esto, que en el fondo es el rendimiento. Bueno, esto es RM o esto es X para mí. ¿Cierto? X. Ahora me falta el rendimiento del activo, que sería Y. Entonces, fíjate que aquí tengo 4 datos, y acá tengo 5. Porque si yo calculo rendimientos, pierdo un dato. Son variaciones. Entonces, vamos a calcular aquí el rendimiento. El rendimiento va a ser P1 menos P0 más el dividendo dividido por P0. Acuérdense que estos cálculos ya lo hicimos. Y lo corro para acá. Y ahí están los rendimientos. ¿Se fijan ustedes? Y listo. Tengo X e Y. En ese orden. Yo lo puedo verificar, si ustedes quieren, a ver si estamos bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos a hacer un gráfico para ubicar estos puntos. Por ejemplo, un scatter. Ahí está.
Entonces en el eje X está el rendimiento del mercado y en el Y está el rendimiento del activo. Hemos localizado acá ¿cierto? Ahí. ¿Por qué? Dirán ustedes, bueno, ubiquemos este punto. Este. Dice que el mercado es 0,36 negativo. Bueno, aquí si yo veo este eje, 0,36 tiene que estar por aquí. Y el rendimiento del activo es 3,13. Por lo tanto, este punto que está aquí es ese. Ese par. El que sigue. Este dice que el rendimiento marcado es 3,23. Sin duda que es este. 3,23. Y el rendimiento del activo negativo 3,64. Por lo tanto, el segundo punto es este. Y así, están todos los puntos. ¿Ven? Y ahora puedo usar las diferentes formas que tenemos para calcular el beta, pero siempre se calcula sobre retornos. Siempre se calcula sobre retornos. Nunca sobre precios. Voy a poner aquí sobre retornos. O se entiende en realidad. Bueno, vamos a usar varias formas de hacerlo. Primero, por ejemplo, puedo crear una tendencia. Ahí está la tendencia. Y vamos a pedir que nos muestre la ecuación en el gráfico. Ahí está. Esta es la ecuación de esta recta. ¿Qué quiere decir? Que este es Y, este es X, este es el intercepto y esta es la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? 0,8635. Pendiente 0,8635. Muy bien. Entonces aquí tengo una forma de hacerlo. ¿Te fijas? La pendiente es mi estimación del beta. Este es el beta para mí. Pero esta no es la única manera. Tengo otra forma. ¿Qué otra forma? Puedo calcular la función slope o pendiente, estoy en inglés, me dice los Y. Bueno, los Y son estos. Y los X. Bueno, los X son estos. Cierra paréntesis, enter. Me lo entrega de inmediato, ¿ves? Ahí está. 0,8635. Segunda forma. Ahora puedo hacerlo de una tercera forma. Dijimos que era igual a la covarianza entre los rendimientos del activo y los del mercado, o de los mercados y del activo. En este caso la covarianza da lo mismo que es lo que uno pone antes, dividido por la varianza poblacional de los rendimientos del mercado. Y me da exactamente lo que buscábamos. ¿Te fijas? Esto lo vamos a poner aquí con el mismo número de decimales. ¿Sí? Hay 4 decimales. Tenemos ya una segunda forma. Este era covar partido por var. Esto es usando la función slope de Excel. Podemos también hacerlo a través de una regresión por acá. Data. No tengo instalado el complemento. Lo puedo instalar. Opciones. Add-ins o complementos. XLStat. Vamos a poner acá
este. Analysis Tool Pack. Ok. Y ahí me aparece Data Analysis, ¿ves? Aquí arriba me apareció. Entro a Data Analysis. Y aquí dentro de todas estas tests que me aparecen, voy a usar regresión, que está acá. Ok, regresión. Me pregunta, ¿cuál es el rango de Y? Bueno, Y es este. Muy bien. ¿Cuál es X? X es este. Nada más. ¿Dónde quiere que le ponga el resultado? En una hoja, en una nueva hoja. Y listo. Ok. Ahí está el resultado. Esta es la salida de la regresión, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Aquí están los coeficientes de la regresión. En particular, el que nos interesa es este. 0,86349. Efectivamente, es este. Entonces tenemos muchas formas de calcular el coeficiente beta a partir de datos muestrales, como sería esto, ¿no? Con estos datitos de rendimientos ya podemos calcular el beta del activo. Y aquí yo les muestro lo mismo. Y la pendiente de esto es el beta, 0,8635. Entonces, pregunta. No pregunta todavía. Ejemplos reales de beta de empresas. Bueno, este coeficiente es tan importante que hay empresas que publican, estiman betas de empresas reales. Algunas los venden, otras los publican gratis. Ahora, no existe una única forma, porque hay varios problemas estadísticos que resolver. Y ese es un tema muy trabajado en las finanzas. Pero a nosotros nos interesan son los conceptos en principio. Así es que vamos a esquivar todos esos problemas y vamos a plantearlo simple. Por ejemplo, fíjense que Coca-Cola aparece con un beta bastante bajo. 0,52. Menor que 1. ¿Por qué? Bueno, Coca-Cola parece ser una empresa bastante estable. Tiene no sé cuántos años. 100 años o algo menos. Tiene un producto muy estandarizado, muy conocido, ventas proyectables, pocos competidores importantes, etc. En cambio, si vemos las tecnológicas eBay y Google, ustedes pueden ver que los betas son altísimos. ¿Por qué? Porque estos son empresas nuevas, relativamente, entre comillas. Son empresas que dependen de una tecnología sobre la cual pudiera aparecer en cualquier momento algo que hiciera cambiar completamente todo. Y hemos visto que otras empresas, como por ejemplo Yahoo, por ejemplo, ya prácticamente no existe. Y muchas tecnológicas han desaparecido. Entonces este es un mercado riesgoso y justamente el beta logra capturar ese riesgo sistemático. Ahora, aquí hay un link que nos permite ir a una página de un profesor en Estados Unidos que publica gratuito betas para empresas y para industrias. Ahí, por ejemplo. Esto es para Estados Unidos, USA. Entonces tenemos varias industrias aquí, por ejemplo, advertising, publicidad. Él tiene aquí datos de 61 empresas. El beta promedio de esa industria, 1,08. Después tiene otras correcciones acá, pero en este caso yo creo que el que nos interesa es este. Y vamos a buscar aquí otros betas más altos. Este retail, por ejemplo, aparece con un beta bastante alto. Y un beta bastante bajo, donde estaría tal vez 0,73 podría ser.
Sí, 0,73. ¿Y qué es eso? Productos del hogar. Productos del hogar. Entonces, esa también parece ser una industria muy estable. Y por lo tanto un beta relativamente bajo. No dramáticamente bajo, porque aquí aparece igual con un beta de 0,7. O sea, tampoco es ínfimo el riesgo. Aquí hay uno bajo. Este sí, hospitales. Claro, hospitales. Deben ser empresas privadas, clínicas privadas en Estados Unidos. Y por lo que se ve tienen muy bajo riesgo. Bueno, entonces este dato es importante que ustedes lo conozcan. Voy a saltar este 2C por el momento para pasarles este que está acá. ¿Ya? Esta es una estimación, recomendaciones prácticas. Me voy al capítulo 3. En el capítulo 3 estamos, o sea, el punto 3 de esta nota técnica, estamos en el capítulo 13 del ROS, del libro, ¿no? Entonces, pongan atención en esto. ¿Alguien está preguntando algo? Vamos a revisar. Entonces, en Economática, esta es una base de datos que está suscrita a la universidad, paga por esta base de datos y ustedes la pueden usar. Para acceder tienen que contactar a los encargados de computación de la escuela. Economática se llama. Y aquí tienen este tipo de cosas, pero también pueden bajar planillas de precios históricos. Dime. Si el semestre pasado jugamos esta plataforma con otro ramo, ¿sigue como inscrito o hay que volver a inscribirse? Buena pregunta. Yo creo que siguen inscritos. Pero habría que probar, porque no. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjate que acá yo puedo agregar para todo este listado de empresas, puedo agregar a precios, cotizaciones, por ejemplo. A ver. Reporte financiero, préstamos, derechos. Eh, Esto me lo han cambiado un poquitito. Cotizaciones. Acciones. Cierre. Periodo. Ya da igual. Ok. Ahí tienes entonces los precios a esa fecha. Pero yo podría tener para una sola empresa todo un historial largo de precios. Y tengo acá los parámetros. O sea, ustedes más o menos ubican esta base de datos. Entonces pueden cambiar acá los parámetros. ¿Dónde están los parámetros? Que yo puedo elegir qué cosas que me muestre. Puedo filtrar la información. Puedo hacer varias cosas ahí. Bueno, economática. Ya. Entonces, para ir cerrando, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros ahora? Es tratar de encontrar la relación que existe entre el riesgo y la rentabilidad, que fue la primera pregunta que nosotros nos hicimos en la primera clase. Es decir, que existe una relación histórica entre riesgo y rentabilidad, y la idea es que nosotros podamos encontrar una ecuación, una regla matemática que nos diga cuál es esa relación entre riesgo y rentabilidad. Lo primero que sabemos es que la forma correcta
de medir el riesgo no es con la varianza, sino que es con el beta, o riesgo sistemático. O sea, hemos avanzado bastante. Bueno, el otro paso lo dio William Sharpe, que obtuvo el premio Nobel, ¿cierto?, por demostrar que la relación entre riesgo y rentabilidad viene dada por esta ecuación. Me dice aquí que el rendimiento de un activo, la rentabilidad de un activo, depende del riesgo. O sea, riesgo y rentabilidad están relacionados. Relacionados, pero a través de una forma muy simple. Es una recta, una simple recta, que tiene los siguientes parámetros. RF, la tasa libre de riesgo, es el intercepto. Y la pendiente es RM menos RF. RM, el rendimiento del mercado, RF, la tasa libre de riesgo. Esa diferencia se le llama premio por riesgo del mercado. Se le llama premio porque está por sobre la tasa libre de riesgo. Todo lo que está por sobre se le llama premio. ¿Ya? Premio por riesgo del mercado. Y el beta sabemos que tiene esta definición, ¿no? Esto ya lo hemos dicho. Es la covarianza de los rendimientos del activo respecto del mercado, partido por la varianza de los rendimientos del mercado. Bueno, esta ecuación es la ecuación más importante de las finanzas. Más importante porque nos permite entender la relación que hay entre riesgo y rentabilidad. Obviamente hay una demostración detrás de todo esto. Yo lo estoy contando al final de la historia acá. Y demostrarlo es un poquito largo, ¿no? Bueno, el KPM dice es el modelo más importante de las finanzas y establece que en equilibrio de mercado quiere decir cuando hay muchos agentes que están compitiendo, que con mucha información, con bajos costos, están interactuando, entonces en ese equilibrio los precios, va a haber una fijación de precios y el mercado va a fijar esta relación de esta manera. ¿Qué va a ocurrir? El riesgo sistemático, que es el beta, de los activos, está lineal y positivamente relacionado con el retorno, esto, a través de esta ecuación. Entonces, fíjate, dado en una economía, suponte que tenemos una estimación de la tasa libre de riesgo, la sabemos. Suponte que sea 5%. Ya, RF 5%, RF 5%. Tenemos una estimación del rendimiento del mercado, ya, suponte de 20%. Ok, tenemos todo esto listo. Entonces, dado que tenemos RM y RF, simplemente basta con estimar. Bueno, eso me dice que hay una relación positiva. ¿Por qué? Porque RF y RM son todos positivos. Entonces, que al aumentar el beta, aumenta el rendimiento del mercado. O sea, están efectivamente relacionados positivamente. Y esto también nos dice que si yo tengo una estimación del beta, puedo estimar el rendimiento que el mercado me va a pagar en términos de expectativa, ¿no? Rendimiento proyectado. Y viceversa, si sé el rendimiento de equilibrio, podría calcular el beta. Muy bien. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué nos sirve eso? Ya lo vamos a ver. Dice, la medida correcta del riesgo de un activo, ya sabemos que no es la varianza, sino que es el beta. Eso ya lo sabemos. El rendimiento de cualquier activo puede descomponerse en dos partes. La primera, una tasa libre de riesgo, ¿cierto? Y una segunda, todo eso, que es un premio por riesgo. Todo eso es un premio por riesgo. Mientras más alto el beta, mayor este premio. Este RF no va a cambiar, pero todo esto va a cambiar en la medida que el beta cambie. Dice, el premio por riesgo del mercado, es esto, eso. Eso es el premio por riesgo del mercado. ¿Cuánto retorno adicional a la tasa libre de riesgo tiene el mercado?
el premio por riesgo del mercado es esto, y justamente este premio, fíjense, es la pendiente de esta recta entre rendimiento y beta. Porque acuérdense que en la ecuación de la recta, este es el X ahora, este es el Y, y esta es la pendiente, y este es el intercepto. ¿Qué más me dice? Que el premio por riesgo de cualquier activo es RM menos RF por el beta. Claro, este es el premio por riesgo de cualquier activo. Premio por riesgo de un activo. Esto de acá, en cambio, eso que está ahí es el premio por riesgo del mercado. Esto también es la pendiente del KPM. Se le llama KPM a esta ecuación, ¿no? Y RF es el intercepto. Entonces, esta ecuación que está aquí es la ecuación del KPM, también se le llama Security Market Line, SML, y es un modelo de un periodo, o sea, de 0 a 1. Y aquí está la ecuación, ¿ven? Aquí está en un gráfico. En este gráfico el beta está en el eje horizontal y el rendimiento está en el eje vertical. El beta en el eje horizontal ahora y el rendimiento en el eje vertical. No se confundan con la línea característica. Hemos visto dos gráficos. La línea característica, que es para obtener el beta, y después el beta viene aquí, entra aquí en el eje horizontal. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Si nos fijamos, esta ecuación dice que si yo conozco el beta, puedo predecir el rendimiento del activo. Si tengo el beta, el riesgo beta, puedo predecir esto. ¿Cómo? Bueno, RF es el intercepto de esta recta. RF es el intercepto de esta recta. Ahí está, RF. Y RM menos RF, esta diferencia, es la pendiente. Esta pendiente que está acá. De ahí para arriba. La podemos calcular. Cateto opuesto partido por cateto adyacente, es la pendiente. En este ejemplo, dice que el KPM, la ecuación del KPM es esta. Esta es la ecuación del KPM en este ejemplo. Dice, el rendimiento de un activo es igual a la tasa libre de riesgo más el premio por riesgo, risk premium, premio por riesgo del mercado, que dijimos que era esto, por el beta. Y en este ejemplo, la tasa libre de riesgo es 6%, efectivamente, 6%. Y el premio por riesgo del mercado es 5%. ¿Por qué? Claro, porque el rendimiento del mercado, cuando el beta es 1, ahí está el mercado, tiene un rendimiento de 11%, y el premio por riesgo del mercado, RM menos RF, es 11 menos 6, por lo tanto 5. Perfecto. Entonces quiere decir que yo teniendo la ecuación del KPM, que sería esta línea que está acá, ¿cierto? Esta recta, a ver si puedo insertar aquí. Insertar. No me deja. No me deja. Insertar. Ahí sí. Ahí sí. Esta es la ecuación del KPM. Entonces, yo podría poner acá fill. No, ahí. Esa es la ecuación del KPM, ¿te fijas? Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un beta de 1, beta es 1, y quiero predecir el rendimiento. Muy simple. Beta es 1 por 5, 5. Más la tasa libre de riesgo, 6, 11. Si el beta es 1, el rendimiento es 11. Ok. Si el beta es 2, reemplazo el 2 acá. 2 por 5, 10, 10% más 6 la tasa libre de riesgo, 16. 2,
16. Perfecto. Si el beta es 0, si el beta es 0, 0 por 5, 0, más 6, 6%. Si el beta es 0, 6%. Entonces, esta recta que está aquí se escribe matemáticamente de esta manera a través de la ecuación del KPM. Tasa libre de riesgo, 6%, que es risk-free rate, ¿cierto? Después tenemos aquí el premio por riesgo del mercado, porque en 1 está el mercado, el beta del mercado es 1, entonces el mercado se ubica en esta posición, y esta diferencia que está aquí, que es 5%, que es ese 5% que está allá, es el premio por riesgo del mercado, ¿cierto? Y si tenemos un activo que tiene un beta de 2, su rendimiento de equilibrio va a ser 16, es decir, la tasa libre de riesgo, que es 6, más todo este premio, que es 10%. ¿Por qué 10%? Porque 2, que es el beta, por 5 son 10. Todo esto es el premio por riesgo, 10%, más es 6, que es la tasa libre de riesgo, 16. Entonces, en el fondo, todo este triángulo es lo que llamamos premio por riesgo de los activos. Premio por riesgo de los activos. ¿Por qué? Porque la tasa libre de riesgo es el rendimiento base. Para arriba está el premio por riesgo. Y específicamente este premio por riesgo, este que está aquí justo en el 1, es el premio por riesgo del mercado. De este activo que tiene beta 1. Ok, pero ¿para qué me sirve eso? Bueno, muy simple. Viendo este ejemplo me van a entender. Si la tasa libre de riesgo es 6%. Ok, entonces RF 6%. Y el rendimiento del mercado es RM 11%. Con esos datos calcule el rendimiento de equilibrio de un activo que tiene beta 5. El rendimiento de equilibrio de un activo que tiene beta 5. Ah, muy simple. Lo hago al tiro. El rendimiento va a ser la tasa libre de riesgo, porque hay que acordarse de esta fórmula de memoria. El rendimiento de un activo es la tasa libre de riesgo más RM menos RF, premio por riesgo, por el beta del activo. ¿Ya? Lo voy a copiar por un momento aquí para que ustedes lo tengan presente. Lo voy a poner aquí, temporalmente. Entonces, el rendimiento, me dice, ¿cuál es el rendimiento de equilibrio de un activo con beta 0,5? Ah, muy simple. Tasa libre de riesgo, 6%. Más RM menos RF, rendimiento del mercado, 11%. Bueno, voy a omitir el por ciento para hacerlo más fácil. 11 menos 6 por el beta. Y el beta me dicen que es 0,5. Bueno, si el beta es 0,5, voy a multiplicar por 11 menos 6. 11 menos 6 es 11 menos 6 es 11 menos 6 es 5, ¿cierto? 5 por 5, 25, ¿cierto? Rendimiento del mercado, 11%. Por lo tanto, vamos a tener acá 6 más 2,5 igual a 8,5. Chequemos si el activo tiene un beta 0,5, el rendimiento de equilibrio 8,5. ¿Te fijas? Muy fácil. Ahora, hagamos este otro. Me dicen, ¿cuál es el premio por riesgo de ese activo? Premio por riesgo de ese activo. Premio por riesgo de ese activo va a ser igual a la diferencia entre 6 y 8,5. O sea, 2,5%. ¿Qué es esta diferencia? Este pedacito que está aquí. Porque el activo tiene beta 0,5.
Premio por riesgo del activo 2,5. Premio por riesgo del mercado. No hay problema. Premio por riesgo del mercado. Premio por riesgo del mercado. Eso es constante y es 5%. ¿Por qué 5%? Porque es esta diferencia que está aquí entre paréntesis. O sea, RM menos RF. 5%. ¿Qué más? Me piden la pendiente del KPM. Pendiente de la ecuación. Muy bien. La pendiente de la ecuación es justamente esta. Lo mismo. Premio por riesgo por el mercado. Pendiente. Vaya. Estoy aquí arriba. Pendiente es igual. Premio por riesgo del mercado es igual a 5%. Recalcule lo anterior para el caso en que el activo tiene un beta de 2. Ni un problema. El rendimiento, si es 2, el beta, ¿cierto? Va a ser 16%. El premio por riesgo de ese activo va a ser de 10%. O sea, desde aquí hasta acá arriba. ¿Y qué más me piden? El premio por riesgo del mercado. Eso no cambia. 5%. Entonces, ahí está la respuesta. Entonces, esto yo lo veo relativamente... O sea, hay que leerlo, ¿no? Entenderlo. Esto está en el capítulo bastante bien desarrollado. Así es que es cuestión de leerlo, revisarlo con calma. Entonces, vamos a revisar el ROS. ¿Dónde estoy? Acá. Libro ROS, capítulo 13. Ahí estamos. Y les voy a dejar la actividad para la semana. Tengo que comentarles algo, que el beta de una cartera o portafolio es la cosa más simple de calcular. Y por lo tanto basta que uno tenga las ponderaciones de los activos que conforman ese portafolio, qué porcentaje de peso en dinero tiene cada uno en el portafolio, y lo va a multiplicar o lo va a ponderar por ese peso relativo respecto a los betas. Y con eso va a obtener un beta ponderado. Es muy simple. Esto es mucho más simple que el caso de la varianza de una cartera. Porque la varianza era con covarianzas y un enredo, ¿se fijan? Pero aquí el beta es mucho más simple. Entonces, el beta de una cartera. Entonces, ¿por qué? Voy a mostrarles este ejemplo primero. Voy a mostrarles este ejemplo. Dice lo siguiente. Usted ha invertido en un portafolio con 3 acciones. Y me piden el beta del portafolio. Las 3 acciones son estas 3. Copec, Latam y CAP. Y yo he invertido en cada acción estas cantidades. 100, 300 y 250. Y el beta de cada uno es esto que está acá. 0.95, 1.1, 1.42. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el peso promedio ponderado de cada activo en el portafolio. El weight o el peso. Entonces, Copec tiene un
Copec tiene me salió un más en vez de un dividido, un 15%, 15,38% en todo el portafolio. Latam tiene 46 y CAP 250 y todo eso suma 100%. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿cuál es el beta del portafolio? El beta del portafolio es simplemente más S por S, el beta ponderado, más S por S más S por S. Beta del portafolio, 1,2. Fíjate que yo lo podría haber hecho más rápido así, ¿eh? Suma producto entre esto y esto. 1,2. Que es justamente el resultado que aparece aquí, ¿ves? Entonces, efectivamente, es muy simple calcular el beta de un portafolio. Lo que hay que tener son los pesos relativos. Entonces vamos a hacer este ejemplo rapidito, este ejemplo que está acá. Me dicen, el ejercicio que está al final del capítulo. Una persona posee un portafolio de acciones con inversiones de 25% en Q. Entonces mejor vamos a poner acá, esto es Q. 20% en R. 15% en S. Y 40% en T. ¿Esto suma 100%? Perfecto. Los coeficientes beta de las cuatro acciones son 0.84, 1.17, 1.11 y 1.36. ¿Cuál es el beta del portafolio? Muy simple. Si tengo las ponderaciones, voy a multiplicar las ponderaciones por los betas, las voy a ponderar y voy a calcular el beta ponderado. Beta portafolio va a ser suma producto entre esto y esto. 1.1545. Si alguien tiene los resultados de ese ejercicio, debería ser ese. 1.1545. Porque, de hecho, capítulo 13, ejercicio 11, ahí está, ¿ven? 1.1545. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer los que siguen. Yo acabo de hacer el 11 y ustedes van a hacer del 12 al 17. Entonces,